Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de mis últimas 5 lecturas, ordenadas como siempre de peor a mejor. Y en quinto puesto os traigo esta semana a Hugo von Hofmannsthal con Carta de Lord Chandos. Lord Chandos es el seudónimo de este escritor austríaco, Hugo von Hofmannsthal. Y bueno, este hombre nació en el 87, en 1897. No, miento. Nació en el 74, 1874 y falleció en 1929. Y bueno, esta obra podríamos considerarla pues una obra de crisis existencial en la que él atravesó y que, bueno, en esta carta que él le escribe a Francis Bacon, el famoso poeta, que era muy amigo de él, pues bueno, le explica el por qué lleva tanto tiempo sin escribir. Él ha entrado en una crisis, ya os digo, una crisis personal y que está atravesando, y como lleva tanto tiempo sin publicar, pues todos los amigos le están diciendo, oye, ¿qué te pasa? Y tal, ¿no? Bueno, en este caso, pues bueno, está atravesando por una crisis del lenguaje, una crisis existencial y una crisis del yo. Según este hombre, según Lord Chandos, la realidad en esa época, a principios del siglo XX, está apartando a todo lo que es el tema de la espiritualidad, la metafísica, el sentimiento, el alma, todo lo que surge del corazón. Entonces, ante esa dura realidad de ese principios del siglo, pues como rechazo, como respuesta, pues vienen poetas de este corte más bien romántico a reaccionar contra ese nuevo realismo crudo y duro que ha traído la modernidad a Europa. Y bueno, qué decir, al poco tiempo, con la Primera Guerra Mundial, en la que él fue reclutado como oficial, y bueno, y que después de la guerra, cuando perdió el Imperio austrohúngaro y se desmembró, pues claro, fue un peso que encima cayó sobre gente pues de cultura de Austria, ¿no? Como es el caso de Chandos. Entonces, pues bueno, esto ya os digo, es una crisis existencial que luego parece ser que se recuperó, porque de hecho este hombre luego siguió escribiendo su siguiente obra después de esta carta, donde justificaba el por qué había dejado de escribir, fue Electra, y luego más adelante colaboró con el músico y compositor Richard Strauss con El Caballero de la Rosa, la famosa ópera en la que el libreto, es decir, lo que era la letra, la escribió también Chandos, Hugo von Hofmannsthal. O sea, me resulta más fácil decir Chandos, pero bueno, ya sabéis que es el seudónimo de Hofmannsthal. Bueno, pues ya os digo, esto es como cuando la última época de Tolstoy, que fue una época así de crisis existencial, de buscar la existencia de algo, en fin. En este caso es más desde un punto de vista pues de crisis del yo con respecto a la realidad que rodeaba al poeta. Y por lo tanto, pues bueno, es una carta de respuesta pues a todos los amigos, en este caso a Francis Bacon, que les decía que por qué no estaba escribiendo. Así que pues bueno, es una carta, pues como podéis imaginar, muy bien escrita, y bueno, pues con ese ambiente un poco pues melancólico, nostálgico, y con eso, como quejándose de que ya no hay palabras para expresar los sentimientos, puesto que la realidad ha superado cualquier tipo de expresión que pueda ser lo suficientemente adecuada o fiable, ¿no? Así que pues por eso ha dejado de escribir. Dice que no hay ninguna palabra que pueda ahora mismo, en esa época en la que escribió esta carta, expresar lo que él está sintiendo. Por tanto, en fin, como que el mundo de los sentimientos, de los sentidos, supera al de la realidad, y que cualquier palabra se queda muy limitada a la hora de expresarlo. Así que pues bueno, esa fue esa crisis un poco metafísica que él tuvo, y que pues bueno, él expresó en esta carta a su gran amigo poeta. Después ya os digo que después escribió Electra y El Caballero de la Rosa para Strauss, y bueno, yo recuerdo haberla visto, haber visto en el teatro la ópera del Caballero de la Rosa, y bueno, fue preciosa. Bueno, la verdad es que fue la segunda, creo que fue, si no decirlo, la primera o la segunda ópera que más me ha gustado de todas las que he visto en directo, porque además fue interpretada por la Sinfónica de Chequia, o sea que maravillosa.
y bueno, estaba embobadico. Como sabéis que las óperas las suelen subtitular en el teatro, pues claro, te estabas enterando de todo, y la verdad es que el escenario, todo, disfruté muchísimo aquella ópera. Y bueno, me encantó saber que era de este autor, vamos, lo que era el libreto, lo había escrito este poeta austriaco. Así que bueno, una novela, perdón, una carta, o sea, una carta solamente, una carta, por lo tanto no podríamos llamar epistolar, sería solamente una carta dirigida a su amigo Francis Bacon, y bueno, muy bien escrita, y bueno, con ese como quejido, ¿no? Como grito, ¿no? de desesperación, pues ante todos los cambios que acontecen a principios del siglo XX, y bueno, esa melancolía que tiene con respecto, esa nostalgia con respecto a los tiempos pasados en los que la poesía, pues bueno, se ensalzaba por encima de cualquier tipo de género, y que era, pues bueno, para ellos había una cierta conexión, ¿no? con el mundo de los sentidos, que superaba al de lo material, ¿no? Así que bueno, pues una novela curiosa, siempre y cuando la ubiquemos en un contexto. Este hombre tuvo también un final un poco triste, porque su hijo se suicidó delante de él en ese año, en 1929, y él al poquito tiempo, a las pocas semanas, sufrió un derrame cerebral y también falleció. O sea que fue un poquito su final muy trágico, la verdad. Y bueno, ya os digo, es pues un documento histórico a nivel literario, pues bastante curioso, y bueno, que está muy bien escrito, y ya está, pues eso, como una pequeña lágrima en la historia de la literatura. Así que bueno, aquí tenéis la carta de Lord Chandos a su amigo Francis Bacon. Bueno, en cuarto puesto os traigo a H.G. Wells con el relato La puerta en el muro. La puerta en el muro es un relato de 56 páginas de ciencia ficción, en el que la trama se desarrolla en una aldea agrícola en un futuro lejano. Pues la humanidad vive pues en aldeas pequeñitas, pues como antiguamente, y bueno, y hay un muro enorme, grandísimo, en negro, que separa donde viven los humanos pues de otra parte de la tierra, que no se sabe lo que hay detrás. Un día apareció ese muro, y bueno, y nadie recuerda cuándo se construyó, porque eso ha ido pasando de padres a hijos. Todos han vivido allí en la aldea desde hace tiempo, nadie se acuerda de cuándo fue construido, pero saben que ese muro siempre ha estado ahí. Y por lo tanto, solamente pues los jóvenes, un grupo de amigos jóvenes, sobre todo uno, es el que, impulsado por su rebeldía y por sus ganas de descubrir, se decide un día pues organizar una pequeña misión que consiste en escalar el muro. Primero llegar hasta él, porque está muy apartado de la aldea, y luego pues intentar escalarlo o ver por dónde se puede subir para saber qué hay al otro lado del muro. Y bueno, y si queréis saber quién ha construido ese muro, qué hay detrás del muro, etcétera, pues ya sabéis que os va a tocar de leer este pequeño relato de ciencia ficción, que me pareció muy curioso, pues de este padre o abuelo de la ciencia ficción, ¿no? Que bueno, ya sabéis que empezó también con sus libros estos de viajes en el tiempo, con la máquina del tiempo, etcétera. Así que pues bueno, este pequeño relato de 56 páginas, pues bueno, es un relato que le doy 3 estrellas, porque bueno, es un poco ya antiguillo y eso, y bueno, lo que es el tema de la ciencia ficción ha avanzado tanto que ya pues prácticamente estos relatos, pues bueno, tienen ahí una buena premisa, pero luego ya lo que es el desarrollo, por ejemplo, de los personajes, plano total, ahí no hay desarrollo de personajes cero, y bueno, y sobre todo es pues bueno, el tema del misterio del muro, un poco la trama de cómo se organizan los chicos jóvenes para intentar descubrir el misterio, y poco más. Es decir, ahí no busquéis tampoco en un relato grandes desarrollos de personajes ni cosas así. Así que pues bueno, otra curiosidad histórica que está bastante bien para leerla una sola vez. Bueno, en tercer lugar os traigo Reencuentro, de Fred Ullman. Fred Ullman es un escritor alemán que bueno, cuando llegó Hitler al poder en 1933, bueno, se exilió porque él pertenecía al Partido Socialdemócrata, y se exilió a París.
Luego allí también tuvo que exiliarse a España, y de España también tuvo que luego exiliarse a Londres, donde ya pues permaneció ya allí escribiendo sus obras. Esta obra en concreto fue escrita en 1960. Bueno, fue publicada en una época en la que ya, bueno, ya había pasado un poco la posguerra reciente, y bueno, mirando hacia atrás, en su juventud sobre todo, cuando él estudiaba, Fred Ullman, el escritor, él estudiaba en el Gymnasium Gymnasium o algo así, o sea, un instituto de educación secundaria en Alemania. Y bueno, eso sí que lo ha respetado para esto. Luego ya lo que son los personajes y eso ya es todo inventado. Pero bueno, sí que hay algunas partes en las que él echa mano de sus recuerdos, y lo que es la ciudad donde se desarrolla el instituto, ese ambiente, esas descripciones de las calles, todo eso sí que es como él lo vivió cuando era jovencito. Bueno, pues esta historia va de dos amigos de 16 años que se conocen en el instituto. Uno de ellos es judío y el otro es Konstantin, que es el hijo de un aristócrata de una familia muy famosa, muy reconocida, ¿no? De nombre aristocrático, muy reconocida en Europa. El caso es que se hacen muy amigos. Konstantin rechaza a todos los hijos así de nobles porque no les parecen atractivos, y luego el chico, el protagonista, el judío, pues también se siente atraído por Konstantin por su personalidad, ¿no? Es un chico muy serio, muy educado, muy culto. El caso es que al final forjan una amistad muy intensa, que al año o así acabará. ¿Por qué? Pues porque esto es en el 32, pues bueno, en el 33 ya llega Hitler al poder, y entonces Konstantin va a formar parte de las filas de los nazis. Y su amigo, pues claro, su amigo se va a exiliar fuera de Alemania ya ante la persecución de los judíos, y bueno, y entonces pues su vida cada uno cogerá su camino. De todas formas, el año que dura la amistad entre ellos, y esos diálogos y esa relación tan intensa que tienen entre ellos, esa amistad tan seria, tan pura, tan sincera, pues hace que esa amistad siempre permanezca, siempre, tanto por parte de Konstantin como por parte del protagonista. Y siempre se van a acordar el uno del otro. Lo que ocurre es que, claro, que cuando llega la guerra y este Konstantin pues forma parte un poco de su familia, sobre todo su madre es nazi, o sea, le atrae la ideología nazi, pues entonces, claro, a última hora ya Konstantin evita que su amigo judío vaya a su casa, porque claro, el amigo judío sí que lo invita a su habitación para enseñarle sus tesoros, sus monedas antiguas, sus filatelias, sus cosas, y entonces pues bueno, él sí que visita su casa, entonces se siente un poco obligado, y también lo invita a él a su palacio, el Konstantin. Lo que pasa es que claro, siempre intenta hacerlo cuando no está su madre ni su padre, porque ya os digo que sabe cómo piensan. Pero bueno, el hijo antepone la amistad al tema ideológico, y lógicamente le da igual. Invita a su amigo judío a su casa y son muy amigos, vamos. Pero ya os digo, cuando llega ese año, pues bueno, ya llega el 33 y ya empiezan las cosas a ponerse mal en el instituto, e incluso viene algún profesor nuevo con unos aires extraños, empieza ya la cosa, y un día su padre le dice: hijo, te tienes que largar de aquí porque esto ya se va a poner peligroso. Entonces, pues bueno, el final es apoteósico, porque claro, pierden el contacto totalmente, tanto Konstantin, el aristócrata, que se queda allí con los nazis, y el chico judío que se va a Estados Unidos. Y bueno, y le irá muy bien, la verdad. En los Estados Unidos cogerá luego mucha fama en su trabajo, etcétera. Y bueno, el final es muy emotivo, muy bonito, que no os puedo decir porque tenéis que leerlo. De todas formas, de esta temática y de este tipo de relación, que ya había leído otra obra anterior a esta, también con amistad de gente, de un judío, con un alemán que le tiraba más el otro bando, el tema de Hitler.
Y ya había leído otra historia anterior a esta, que fue Paradero Desconocido, de la autora Cressman Taylor, y bueno, esa es mucho mejor, ¿eh? A mí esta me ha gustado, ¿eh? Esta, ya os digo, esta la he dejado creo que en un 3 estrellas, pero es porque yo creo que es porque había leído anteriormente la de Paradero Desconocido, que es así, que es un 4 o 5 estrellas, le di, y es así que os recomiendo. También es breve como esta y es más o menos de la misma temática, pero la otra es mejor, la otra es más, el final me gustó mucho más y es más cañera, me gusta mucho más, así que yo os recomiendo que, bueno, esta os la tenéis que leer, que está muy bonita, ¿eh? Esta ya os digo que es un 3, pero la de Paradero Desconocido de Cressman Taylor, buah, eso es una pasada. La escritora norteamericana esta de los años 50 o 60, esa mujer escribió esta, bueno, se publicó en un periódico de tirada nacional, y bueno, y fue impresionante el éxito que tuvo en los años 50, ¿no? Cuando se publicó. Así que bueno, creo que, en mi opinión, creo que deberéis primero leer Paradero Desconocido, que es la buena, y luego esta, aunque bueno, como son las dos finitas, el orden, pero ya os digo que yo creo que Paradero Desconocido os va a gustar más. Esta es muy bonita también, ¿eh? No digo que no, pero bueno, el final es un poco menos, vamos, es un final que está bien, pero el de Paradero Desconocido está mejor, está mucho mejor, así que pues, bueno, ya os digo. Aquí en un tercer puesto os dejo esto, Reencuentro, con el escritor alemán Fred Ullman. Bueno, y en segundo lugar ya os traigo un 4 estrellas. Este 4 estrellas es un ensayo que se llama El detective en el supermercado, del escritor Michael Pollan. Es un autor norteamericano, un neoyorquino. Y os leo un poquito. Michael Pollan es periodista y escritor, colaborador habitual en The New York Times Magazine. Ha recibido numerosos premios periodísticos y sus artículos han sido incluidos en diferentes antologías como Best American Science Writing, Best American Essay. Además imparte clases sobre periodismo científico y medioambiental en la Universidad de Berkeley. En su faceta como escritor ha tenido un gran éxito en Estados Unidos con sus libros de Omnivorous Dilemma, A Natural Story of Four Meals, que fue considerado uno de los 10 mejores libros publicados en 2006 por el The New York Times y Washington Post. The Botany of Desire o Plants Eyes, que ahora no encontraré, así que está, El dilema del omnívoro. Ese es uno de los primeros éxitos que tuvo en el 2006. Bueno, pues este hombre nos habla de lo mal que comemos en Occidente y de lo que ha traído consigo la industrialización y la comercialización de la comida, ¿no? Y de lo que nos ofrecen en los supermercados. Y luego, a pesar de ese aspecto de cientificismo que tenemos hoy en día alrededor de la comida, realmente se ha perdido muchísimos nutrientes por el camino. Y bueno, o sea, con un ejemplo viene a decir, por ejemplo, que una manzana de 1950 te aportaba los mismos nutrientes que 3 manzanas de la actualidad. Es decir, que hoy tenemos que comer 3 manzanas para poder tener lo que nos aportaba en nutrientes una manzana de los 50. Lo que significa que el estado, la salud del suelo, los minerales del suelo, tiene mucho que ver con la calidad del producto, del fruto que vaya a producir. Es por eso que, por ejemplo, las plantas más feas o las más biológicas son normalmente las que más nutrientes tienen, las mejores. ¿Por qué? Porque dejan que se críen junto a los hongos y los microorganismos que suelen haber en la tierra, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, tiene esos microorganismos, esas bacterias tienen una función pues a la hora de aportar nutrientes a los vegetales y a las frutas. Y por lo tanto, cuando tú eso te lo cargas y haces un uso intensivo del suelo y le metes fertilizantes para cargarte las bacterias, que hay bacterias que ya os digo que aportan nutrientes a los alimentos, pues claro, poquito a poco el alimento, pues claro, va perdiendo calidad, ¿no?
y esa pérdida de la calidad de nutrientes es la que luego obliga a los científicos a tener que estar añadiendo esas vitaminas o esos omega 3 o esos oligoelementos que les faltan, porque se han producido en un sistema industrializado de fertilizantes y de insecticidas. Pues esa carencia tienen que aportársela luego de forma artificial. Por eso cada 2x3 pues vemos por ahí productos en las cajas con omega 3, o sea, hemos aportado omega 3 o esto o lo otro, porque como el producto ya carece absolutamente de muchos de sus elementos, tienen que estar aportándosele de forma antinatural, ¿no? Y este hombre lo que dice, o sea, lo que cuestiona es que, claro, a los animales nunca les ha importado si un producto tiene omega 3 o no tiene, porque a nosotros ahora nos ha entrado esta fiebre, ¿no?, por el tema cientificista, ¿no?, de querer analizar los alimentos como si fueran productos químicos. Pues sencillamente porque porque tratan de enmascarar. A partir de un cierto momento se dejó de hablar de alimentación y se empezó a hablar de nutrición. Fue un cambio sutil, pero fue muy importante, porque cuando tú hablas de alimentación, lo que estás hablando es de si una población está bien alimentada o no está bien alimentada, si tiene acceso a las verduras, a las frutas, algo de carne, algo de pescado o no. Pero cuando tú hablas de los componentes de un alimento, cuando tú coges ese alimento, lo troceas y lo miras al microscopio y le separas por componentes, que es lo que hacen los nutricionistas, el tema de la nutrición, pues primero, por un lado, lo que hacen es que enmascaran el producto final. Es decir, si una industria, por ejemplo, quiere hacer comida artificial significa coger una olla y echar una serie de productos químicos, hace una argamasa, te la mete en unas tarrinas y le llama margarina. La margarina es todo artificial. La mantequilla no, pero la margarina sí. Pasa que como la mantequilla tuvo muy mala prensa por el tema de lo de las grasas saturadas y tal, pues entonces se inventaron la margarina, que era peor, porque la margarina está hecha a base de aceites hidrogenados, o sea, de grasas hidrogenadas, que son peores que las saturadas. El caso es que claro, tú no puedes poner en el cartel de la margarina, tú no puedes poner imitación de la mantequilla. Empezaron a hacerlo, pero a partir de los años 20, la década de los 20-30, claro, las industrias alimentarias se quejaron, dijeron, oye, nosotros no tenemos... o sea, los lobbies, que sabéis que ya empezaron, que son los que tienen, los que defienden intereses económicos de grandes empresas, empezaron a decir que lo del cartelito ese que le obligaba a Sanidad a poner de imitación de, no les gustaba, porque claro, la gente llegaba y decía, esto es la imitación, me voy a poner el original. Entonces discurrieron y dijeron, oye, ¿por qué no dejamos de denominar los alimentos como alimentos y los denominamos por sus nutrientes? Porque de esa manera, claro, te sale la tablita esa de todas las etiquetas que veis en los supermercados con 1000 nutrientes que no, la mitad no sabemos ni lo que son, pero quedan muy bien ahí, todos los nutrientes ahí bien desglosaditos, y entonces así las empresas te pueden poner ahí aceite vegetal, tal, o sea, te pueden poner ahí un montón de cosas, aporte de omega 3, tal, entonces te enmascara un producto que es artificial, te lo enmascara con los componentes que le han añadido para hacer ese producto. Por lo tanto, no te van a decir grasa animal de una vaca de la parte del lomo, eso no te lo van a poner, te van a poner todos los componentes químicos que va a llevar ese producto. Bueno, esa es la primera parte, va a ser el primer capítulo de todo lo que nos cuentan. Luego nos habla de los supermercados, vamos, o sea, no quiero resumir mucho, porque el resumir a veces cometo el error de ser demasiado, de a lo mejor de deciros
una parte o dos partes y tal, y creer que, o sea, este hombre todo lo que escribe en este libro aporta fuentes fiables, es decir, aporta 1000 fuentes, 1000 datos que se han ocultado a lo largo de la historia de verdaderos equipos científicos independientes que han visto la locura por la que han cogido, qué derroteros han cogido las grandes multinacionales de la alimentación, con ese ejército comprado de científicos que hacen estudios pues para justificar, no para investigar qué es lo mejor para la salud de las personas, de la buena alimentación de la población. No, su objetivo no es ese, su objetivo es justificar todos los componentes baratos que están metiendo en las grandes industrias, justificarlos como que, oye, que esto lleva omega 3, o sea, que esto es bueno, ya, pero todo lo demás que lleva es porquería. Me habéis hecho aquí un emplaste artificial, luego le habéis puesto un colorante, me lo habéis vendido como ketchup o como margarina o como cualquier producto de estos que es sospechoso. Los chocolates, una vez vi cómo se hacían los chocolates industriales y bueno, menos cacao, tenían de todo. En fin, el caso es que este hombre lo que hace es poner la lupa sobre sobre el camino que está llevando esta alimentación occidental, que está llena de enfermedades. O sea, porque todo esto es lo que produce luego pues todas las enfermedades que vamos arrastrando en una civilización que ha perdido totalmente su conexión con la naturaleza, con el medio. Porque este hombre al final lo que te dice que tienes que comer hojas verdes. O sea, fíjate lo que te dice el tío, dice, todo lo que os he contado es que estamos todos enfermos porque somos omnívoros, pero bueno, para un trocillo de carne que se comían nuestros ascendientes, ¿no? nuestros antepasados, para un trocito de carne que pillaban de uva peras, todo lo demás eran hojas de árboles, es decir, que eso es lo que nos falta en nuestra dieta. Hojas verdes, aceite de oliva virgen extra y bueno, y luego, por ejemplo, el aguacate, la nuez, en fin, te dice una serie de productos que suelen estar en las zonas, dice, más marginadas de los supermercados, y dice que incluso esos también no tienen la misma calidad que si vais a un mercado, al mercado de vuestra ciudad, que es donde están los agricultores de la tierra. Ahí dice que la verdura, cualquier fruta, todo lo que comas de ahí es mucho más fiable porque es la de temporada, es la que realmente tiene todos los nutrientes. Los que están en los supermercados muchas veces no son de temporada porque ellos, los precios son competitivos porque compran grandísimas cantidades que importan y exportan, y para eso hay que conservar en cámaras, con productos, de forma artificial, igual que hacen con la carne y con todos los productos químicos que les meten los antibióticos a las vacas, y en fin, que es un libro, no me quiero enrollar más porque es que como me lo he leído recientemente y me acuerdo de todo, no os quiero meter aquí en la chapa, pero bueno, si os interesa el por qué somos la sociedad del colesterol, por qué tenemos grandísimos problemas para perder peso, por qué las grasas no son tan malas como dicen, un tipo de grasas, y por ejemplo, ellos dicen que están las grasas, o sea, están el colesterol bueno y el malo. Pero bueno, el problema dice que no es ese. El problema es que está en el origen del colesterol. Dice que el colesterol animal no es el problema. El colesterol, lo que es el problema es los antibióticos que les meten a las vacas y el pienso que le dan de comer a las vacas, que son vegetarianas, y le están metiendo pienso con carne, es decir, las están haciendo carnívoras, es decir, y sobre todo las semillas, la diferencia que hay entre la hoja y la semilla es bestial. Fijaros como casi todo, que eso yo me he dado cuenta con este libro. El truco está en saber lo que viene de una semilla y lo que viene de una hoja. Lo que viene de una hoja a ellos no les interesa porque la hoja se estropea muy pronto en un supermercado, pero ahí es donde está el omega 3, ahí está lo bueno. Pero a ellos no les es interesante porque no han conseguido todavía hacer hojas, artificiales que sustituyan a las hojas de toda la vida.
Entonces se fueron por la semilla, por eso por lo que casi toda la alimentación que tenemos occidental está basada en el pan, en las tortas, en la harina, o sea, todo lo que venga de molir la semilla de trigo, la avena, o sea, todo lo que sea semilla. La semilla, ahí es donde está el quid de la cuestión. Los brotes de soja, o sea, todo eso son semillas. Y ellos potencian el maíz, todo eso lo potencian ellos porque les resulta mucho más barato producir eso. Y que por eso es por lo que nuestra dieta está súper inflada de hidratos de carbono. Entonces, para castigar, o sea, nos metieron el miedo de las grasas. Nos hemos quedado sin comer grasa ninguna cuando es súper necesario, porque nuestro cerebro es un 80% grasa. Si no le echamos grasa al cerebro nos falta energía de alto rendimiento, y por lo tanto aquí te dice cómo es la hoja verde la que nos interesa, que es de lo que carecemos, porque nos estamos alimentando todos como las vacas. Nos están echando de comer semillas convertidas en harina, convertidas en pan, pero bueno, todos estamos comiendo ya hoy en día pienso, igual que las vacas. Entonces, pues bueno, en fin, os invito a que leáis este libro. La verdad es muy reciente, fue publicado hace poquito a ver si lo pone por aquí, en el 2008. Pero bueno, ya os digo que tiene de los estudios más novedosos que se han hecho y demás, o sea, con más muestras y más a largo plazo en las universidades independientes, donde se está haciendo verdaderamente un estudio profundo de lo que está ocurriendo. Pues creo que es un libro muy enriquecedor para saber de qué va la alimentación occidental hoy en día. Nos habla de las tribus, de cómo comen las tribus. Nos hacen comparaciones, o sea, que aparentemente se alimentan peor que nosotros. Sin embargo, allí no hay ataques cardíacos, ni colesterol, ni hipertensión, ni nada. O sea que es muy muy curioso este libro. Aprendes mucho del tema de la alimentación y de la nutrición. Así que bueno, os lo recomiendo y os lo dejo en un 4 estrellas en el segundo puesto. Bueno, y en primer lugar, también con 4 estrellas, os traigo una novela de misterio ambientada en la antigua Roma y en concreto en el año 61 a.C. Era la época de la República, o sea, anterior al imperio de Julio César y de Augusto. Así que, pues bueno, estamos hablando de una época, pues eso, anterior a Jesucristo, y una época en la que había muchísimas intrigas, de todas formas, palaciegas. Os voy a leer un poquito la sinopsis, porque creo que lo explica muchísimo mejor que lo puedo explicar yo. En el año 61 a.C., una mansión patricia a las afueras de Roma, una serie de muertes sospechosas que podrían cambiar el destino de la capital del imperio. El cuestor Flavio Claudio, un cuestor era como una especie de fiscal, ¿no? O como un investigador judicial de crímenes. Tendrá que elegir entre la verdad y su propio futuro. Segundo caso, porque esto es la segunda parte, o sea, esta es la segunda novela de asesinato en las afueras. Es una segunda parte de la serie de Flavio Calido, que es el protagonista, es escrita por Walter Astori. Y bueno, esta segunda parte, pues ya os digo, es de este mismo protagonista. Una serie de muertes sospechosas que podrían cambiar el destino de la capital del imperio. El cuestor Flavio Claudio tendrá que elegir entre la verdad y su propio futuro. Segundo caso del cuestor Flavio, Roma, consulado de Pisone y Corvino. El joven cuestor Flavio, para reponerse de las fatigas de la vida romana, se concede algún día de descanso en la villa de su padre Espurio, que había sido un importante personaje de la escena política durante la dictadura de Sila. Cuando llega a la Domus, lo que se encuentra Calido es una atmósfera muy distinta a la tranquilidad típica del campo que se esperaba. La noche anterior ha muerto Cecilia, segunda mujer de Lucio Calpurnio Bestia, uno de los ilustres invitados de Espurio, junto con el excónsul Murena y con Fausta Cornelia, hija del dictador Sila. Todos los invitados creen que se trata de una muerte por causas naturales, menos Marciana, la madre de Cecilia, de la asesinada. Bueno, pues esto es como si fuera una historia de Hércules
Poirot, de Hércules Poirot, de Agatha Christie, pero en la antigua Roma. Por eso os he dicho que es más una novela de misterio. Tenemos muchos personajes, muchos sospechosos. Este chico que está de vacaciones visitando a su padre, pues cree que sí que se trata de un asesinato, ha visto algo extraño, y para que sea que está bien, ha estado muy bien urdido, ¿no? Para que pareciera que era una muerte natural. Pero este hombre, como este chico tiene ya experiencia, pues sabe perfectamente que eso le huele mal. Y en consecuencia, pues nada, empiezan a preguntar, lo típico en las novelas de misterio, muchos sospechosos, un ambiente muy bonito. Me gusta mucho cómo este autor, como Astori, habla de la antigua Roma, porque se nota que sabe bastante y utiliza muchos términos históricos de la arquitectura, de las salas, de los objetos que utilizaban, y todo eso enriquece mucho, la verdad, me parece muy original. Por eso la he dejado en primer puesto, porque bueno, es un 4 estrellas, pero me gusta cuando, por ejemplo, leo a Massimo Manfredi, el que escribió la trilogía de Alejandro, de Alexandros, pues bueno, de Alejandro Magno, también utilizaba, pues eso, era un hombre que estaba muy bien documentado. Pues además de que te está contando una historia de misterio, de detective, de investigación, de ver quién ha matado a la ex esposa de este ex cónsul, pues aparte de todo eso, él te desarrolla, te describe todo el ambiente palaciego de una casa, una gran hacienda patricia de aquella época del 61 a.C., y me parece pues más enriquecedor, y te lo pasas muy bien, sobre todo cuando te gusta la historia y te gusta el arte greco-romano, pues bueno, lo disfruta mucho más. Y bueno, la novela está muy bien, la verdad que ya os digo que el desarrollo de personajes, todos, cada uno son muy diferentes, cada uno juega su papel en la trama. El detective protagonista, pues igual que al estilo Sherlock Holmes o al estilo sobre todo de Agatha Christie, va recopilando información que va luego hilando y va por deducción creando ya pues una trama, y al final pues el típico final en el que reúne a todos los sospechosos así en un semicírculo en una sala allí llena de columnas, de columnatas de Roma, y empieza ahí de Roma, no, esto es una hacienda que hay a las afueras, y empieza a relatarle, a decirles que ya sabe quién ha sido el asesino y que bueno, que se lo va a explicar ahí a todos, y ya pues bueno, pues eso, una típica novela del misterio, pero que bueno, que me ha gustado mucho, porque a pesar de que está ambientada en esta época, para nada se hace pesado. No es por supuesto histórica, o sea, no es una novela histórica como podríamos, yo que sé, hablar de Santiago Posteguillo, por ejemplo, ¿no? En el que ahí sí que se documenta mucho más. Esto es un ambiente, o sea, utiliza la ambientación para la trama, por lo tanto el lenguaje es muy llano, muy sencillo, la novela, lo que es la trama es lo importante, y por lo tanto pues, y luego los personajes, cada uno el papel que tiene, por lo tanto es una novela muy fresca, muy amena, muy simpática, aprendes, disfrutas, hay algunas escenas también un poquillo subidas de tono, en fin, aprovechando el tema de las esclavas y las noches aquellas de los romanos estos que tenían sus propias formas de ver el tema de disfrutar, ¿no?, de las noches. Y bueno, que ya os digo que es una novela bastante fresca, bastante interesante, y yo sí que os la recomiendo. Lo he pasado muy bien y lo he disfrutado muy bien. No es por supuesto un gran nivel literario, pero para esos momentos que os apetece leer algo así, que está bien escrito, que tiene una trama interesante y que bueno, y que no necesita tampoco, es una novela o un libro muy espeso, pues esto sirve muy bien para, entre novelas de esas más tochos, poder leer una novela más fresca para descansar y disfrutar simplemente. Así que pues bueno, en un primer puesto os traigo esta segundo, que ya os digo que pertenece a su segundo, es el segundo de la serie del cuestore Flavio Calido, y se llama Asesinato en las afueras. Pues bueno, con 4 estrellas os lo dejo en un primer puesto esta semana.
Y bueno, pues nada, ya con esto ya me despido una semana más. Espero que os hayan gustado estas 5 lecturas que he tenido esta semana. La verdad es que esta primera y la segunda pues son las más interesantes. La verdad, el ensayo y la de esta del misterio en el imperio, en la República Romana, yo creo que son las más chulas de esta semana, que son los 2 4 estrellas, que son los que sí que os recomiendo mucho que os leáis. Así que pues bueno, a ver si os ha gustado, os interesa alguna de ellas, pues bueno, podéis adquirirlas y bueno, y disfrutarlas. Bueno, ya ha vuelto mi libro, ha vuelto ya, por fin ya tengo mis 3 hijicos aquí puestos uno detrás del otro, así que bueno, el coleccionista de sueños, que era el que había regalado a mi amiga, ya me lo trajeron ayer. Y recordar pues que bueno, que es una fantasía oscura con algo de novela histórica. Luego está una novela negra, La muerte del señor Durán, y la última que publiqué en marzo del año pasado, que fue El secreto de Edín. Y la cuarta, pues bueno, estoy todavía con el proceso de corrección, a ver si prontito ya la puedo publicar. Ha habido un parón también estoy ya también así un poco parado con el cuarto, porque como con las navidades han cerrado lo del registro de la propiedad intelectual, no puedo registrar el manuscrito hasta que no abran. Porque habían bloqueado lo del pago ese online, así que bueno, pues cosas de las instituciones estas del Estado, que bueno, que siempre pues ahora parece que hacen parones también en Navidad por fiestas y se queda eso como paralizado hasta después, así que a ver si me pongo una semana de estas y me voy a registrarlo al registro y ya puedo pues terminar de corregirlo y lo publicaré prontito, el cuarto libro. Así que pues nada, espero que os haya gustado estas 5 lecturas últimas de esta semana y nada, nos vemos el lunes con un nuevo book haul, y que creo que está ya grabado, sí, está ya grabado. Así que pues nada, nos vemos este lunes para un book haul con los nuevos libritos que me han llegado, que últimamente, madre mía, yo creía que había pedido menos, pero no. Están viniendo ahora con cuentagotas, porque he pedido algunos a Latinoamérica, otros de segunda mano, en fin, me están viniendo un poco a cuentagotas porque los he pedido un poco muy rebuscados, ¿sabes? O sea, hay algunos, los de segunda mano suelen venir mucho más tarde que los de Amazon. Los de Amazon pues inmediatamente, vamos, al día siguiente están aquí, pero los que voy pidiendo así de segunda mano o de estos raros que lo tengo que pedir en páginas latinoamericanas, y pues, entonces tardan mucho más en llegar, así que pues bueno, ya veréis este lunes pues bueno, los nuevos libros que he adquirido. Y bueno, pues un abrazo, lectores, espero que sigáis leyendo y disfrutando de la literatura, y nos vemos el lunes de nuevo con el book haul. Un abrazo. Y mi Marcelo.